Exactamente. Rebobinamos un poco, 74 años se cumplen de la explosión de la bomba atómica en Japón, específicamente en Hiroshima, 3 días posteriormente en Nagasaki, el mismo día 9 de agosto, por eso estamos tocando el tema hoy, una herida que aún no cicatriza y que sin duda se mantiene como un hecho de la historia mundial inolvidable y ojalá que no se vuelva a repetir, que yo creo que es lo más importante. Ahora lo decía anteriormente, la onda expansiva de la explosión provocó que 166.000 personas fallecieran. En un instante. En un instante, que se destruyera todos los poblados que había alrededor, no solamente estas ciudades, como decías tú, no militares. Pero dentro de toda esta destrucción, dentro de todo esto mal de la guerra, hay una historia que no tiene explicación. Una historia que demuestra que muchas veces dentro de las peores situaciones históricas hay un halo de esperanza. Y eso fue lo que pasó con un grupo de sacerdotes jesuitas alemanes que estaban en esta ciudad enviados para proyectos de educación, o sea, poder acercar a la gente y también a la religión, hacer el bien. A diferencia de esto. Y estaban a 1 kilómetro solamente de la zona cero, que es donde cae específicamente. 1 kilómetro, a 10 cuadras. A 10 cuadras. Y sin embargo, no les pasó nada. Ni siquiera un rasguño. Espérate, a 1 kilómetro. A 1 kilómetro. ¿Y no le pasó nada? De hecho, a ninguno. De hecho, el edificio donde se encontraban, que era la Catedral de la Asunción, si no me equivoco, o el lugar donde estaba esta iglesia, fue el único edificio que quedó en pie. ¿Cómo? No te puedo creer. El único que quedó en pie. Muy dañado, pero quedó en pie. Veamos la imagen anteriormente donde se da cuenta que está todo en el suelo. Tenemos la siguiente gráfica, revisamos que este es uno de los jesuitas que estaba ahí, de nombre Hubert Schiffer. Dice, de repente una terrible explosión llenó el aire con un estallido como de trueno. Una fuerza invisible me levantó de la silla, me arrojó por el aire, me sacudió, me hizo girar dando vueltas y vueltas como una hoja en una ráfaga de viento. Él es uno de los 4 sobrevivientes. Ellos le hacen llamar a esto el milagro de Hiroshima. Sí, que no es para los cuatro sacerdotes se encontraban en lugares distintos en ese momento en esta capilla de la Asunción. Uno estaba dando misa. Me imagino que el que vimos la declaración anteriormente estaba en la cocina comiendo, por eso al estar sentado imagino que salió disparado por la onda expansiva. Es algo inimaginable. Y los otros 2 se encontraban en sus habitaciones. Eso es lo que quedó del edificio. Estaba viendo la imagen. La fachada, claro, es bastante para encontrarse tan cerca de la zona cero donde ocurrió esto. No pasó nada. Ahora, lo que no se puede explicar hasta el día de hoy, porque uno puede decir, perfecto, posiblemente la explosión, por alguna razón no les pasó nada. Sin embargo, tampoco tuvieron problemas por la radiación. Eso te iba a preguntar. Increíble. Oye, Lama, ninguna enfermedad posteriormente. Eso sí que es tirando por el posible. Lama, tú sabes que una de las teorías, ¿no es cierto?, es que se construyen las iglesias y los lugares sagrados en tierras energéticamente o luminosas o muy poderosas. Entonces, podría ser una buena teoría en este caso, porque es inexplicable, ¿no es cierto?, que a ellos no le haya pasado nada con la radiación. Ahora, ellos, los 4 sobrevivientes, voy a los nombres: Hubert Schiffer, Hugo Lasalle, Wilhelm Kleinsorge y Humbert Sislik. ¿Estuve bien? Muy bien. Ellos creen y sostienen que posiblemente sobrevivieron a esto, no les pasó nada, en los años además, por ser muy devotos a la Virgen de Fátima. Ellos creen que la protección va ligado específicamente a su devoción hacia el milagro de Portugal. Entonces, se hace bastante complejo entender por qué. Con el pasar de los años incluso ninguno desarrolló ningún tipo de enfermedad tampoco. Hace acuso respecto a la Segunda Guerra Mundial y lo que ven los niños son imágenes de algo como esto. Así que en unos mensajes, oye, no lo de los mensajes de Fátima. Exacto, el segundo. Si llamativo es que se hayan salvado, más llamativo aún es que en el tiempo no hayan tenido ningún efecto ni ninguna secuela. Eso es casi imposible. Ahora, perdón, uno de ellos estaba haciendo misa. Sí. Me imagino que habían feligreses. Habían feligreses. Los feligreses murieron. Todos. Ellos son solamente ellos. 4 sobrevivientes. Es que a lo ocurrido. Es rarísimo. Para que se entienda, es 1 kilómetro. 1 kilómetro es ridículo. Uno, si se pone en una calle y mira al fondo, tú ves 3 kilómetros. Sí, claro. O si tú ves hasta 3 kilómetros. A mucha más distancia terminó calcinada. Es que eso que pasa, a más kilómetros de eso, todo, mira, para que ustedes entiendan, no es una bomba, lo que hace a nivel atómico se lo va desintegrando todo. No es como que hoy la bomba hizo volar la muralla, no, se desintegra. De hecho, que eso haya quedado parado y que a ellos no le pasaba nada es un milagro porque no es para menos. Los únicos daños que sufrieron fue producto de algunos cristales que explotaron y terminaron haciendo algunos cortes, pero sería todo. Los 4 sacerdotes padecieron avanzada edad, de causa natural. Ninguno desarrolló ningún tipo de enfermedad con los años a causa de la radiación. Mira. Más allá de haber sobrevivido a algo tan impactante como lo que ocurrió en Hiroshima y Nagasaki.
Ahora bien, trata que la gente que estaba cerca de la orilla de la playa murió, po. Exactamente. Imagínate, la playa está bastante más lejos allá. Ahora, uno de ellos escribió un libro, Ya. Cieslik, contando dando un montón de memorias de lo que ocurrió respecto a ese día. Piensa que con el pasar de los años, estos 4 sacerdotes fueron muchas veces revisados por distintos médicos para tratar de entender por qué a estas 4 personas no les ocurrió nada con la radiación provocada por la bomba atómica. Ya. Y él cuenta en este libro y da, ¿cómo se dice? Más que su opinión, su vivencia respecto a lo que les pasó. Y ahí trata de hacer ver de que la devoción a la Virgen de Fátima de alguna forma provocó este llamado milagro de Hiroshima. Es más, tenemos una declaración respecto a esto mismo. Revisamos. No leía ninguno de los 4. Creemos que sobrevivimos porque vivíamos el mensaje de Fátima. Vivíamos y rezábamos el rosario diariamente en casa. Hubert Schiffer, sobreviviente de la bomba. Como te dije anteriormente, llama la atención de que, estando tan cerca a la zona cero, solamente que la iglesia de Nuestra Señora de Asunción, en pie, tomando en cuenta el nivel de destrucción, estos 4 sacerdotes jesuitas alemanes no fallecieran y posteriormente, con el pasar de los años, ninguno generara una enfermedad a causa de la radiación, es sin duda un milagro y un hecho que no tiene ningún tipo de explicación. Los doctores la buscaron, no hay explicación científica, y solamente queda entender que la fe o la devoción a la Virgen de Fátima podría ser lo que nos terminó salvando de un hecho tan impactante como este. Además, la Virgen de Fátima no tiene tantos años de diferencia con el desastre ocurrido en Japón. Además que acá hay un hecho que es más singular aún. Generalmente la fe actúa así porque ahí es cuando algunos dicen, no, el poder de la mente y todo, y es como, se me viene algo encima, y yo me pongo así a rezar y no me pasa nada. Ellos no saben ni siquiera lo que está pasando. Explota una bomba de la nada y son protegidos por algo que ellos ignoran más encima. Lo que lo hace aún más curioso, digamos en este caso, aún más milagroso. Es que de verdad se pasó. O sea, claramente tienen una protección especial porque aquí, más que el lugar, conociendo los detalles de la historia, es a ellos. Entonces ahí te das cuenta de los milagros. Hay un mensaje ahí, yo creo. Sí, algo raro. De Fátima, de Lourdes y tantos casos más. Sí, totalmente. La verdad es que precioso verla dentro de este desastre y de esta inhumanidad que fue lo que ocurrió. La verdad es que y además lo hiciste muy bien, Lama. Lo hiciste muy bien. Y tenías todos los datos y lo hiciste súper bien. Tenía todo en contra, además. Me encantó y me gustó mucho el detalle tuyo al final, como de verdad, el de la fe. Encuentro... Claro, que da una parte sólida. Sí, una parte sólida. Fue como una prueba de fe, a todo este desastre, me encantó. No, pero estas son las cosas, lo digo en serio, estas son las cosas que a mí de verdad me llaman la atención, más allá que no hay explicación científica. Yo creo que la gente que tiene fe en lo que sea, o en lo que quiera tener fe, finalmente, como dice ese dicho tan manoseado y repetitivo que mueve montañas, en este caso me parece que es como casi como en Pulp Fiction cuando dicen hubo una luz divina que vino y nos quiso proteger al desastre que se estaba viviendo. ¿Cómo pasamos de Nagasaki a Tarantino? Tengo una duda. Pero maestro, es una comparación válida, pasa en la vida real. Tengo una duda, si ellos entendieron en sí mismo el milagro, que ellos eran milagros andantes, me imagino que dedicaron su vida a ayudar a gente. De alguna u otra forma ellos narraron esto, porque el que escribió el libro era el doctor que los atendió. Ellos escribieron algún libro de fe, escribieron algún libro de lo que hicieron de ahí en adelante. Lo que pasa es que, más que nada, se quedaron ahí en ese territorio ayudando a la gente. ¿Qué fue de la vida de ellos? Ellos fueron enviados específicamente a hacer una misión de educar a los japoneses. Por eso estaban en esta zona. Después de que ocurre el hecho, obviamente tienen que salir de Hiroshima y Nagasaki porque el peligro radioactivo era muy alto. Y fueron contando su historia en distintos lugares. Eran la prueba viviente de que la fe y la devoción, específicamente a la Virgen de Fátima, podía provocar cosas que podíamos dejar de creer. De hecho, mucha gente no les creía. Por eso, durante muchos años y décadas, se presentaron frente a muchos médicos que trataban de buscar una explicación lógica a lo que había pasado y no la podían encontrar. Uno escribió un libro, lo que pasó ese día, contando su relato. Lo veíamos anteriormente cuando sale volando de la silla. Es que y además hace una metáfora preciosa, dice como hojas al viento. Él así se sintió. Ahora, alguien podría quizás explicar cosas como donde estaba haciendo misa, la cúpula de la iglesia era de plomo, por lo tanto, pues, pero estaban distribuidos en distintos lugares de la iglesia y solo sobrevivieron los 4 curas, no el resto de las personas. Eso te hace entonces, sí, no, es más, esto no puede, casualidad no es. No, me parece inexplicable y lo que dije anteriormente, darse cuenta que en lo que tengas fe, que no tiene nada de malo tener fe en distintas cosas, finalmente esa fe te puede estar protegiendo de un evento tan catastrófico como los 74 años de la caída de la bomba atómica en Nagasaki y Hiroshima. ¿Tú dirías que fue un milagro?
Yo, sí. Desde tu óptica. Yo de mi formación católica escolar te digo, esto es un milagro. Perfecto. Porque, perdóname, en Chernobyl se vio algo similar y finalmente no ocurrió ningún milagro de este tipo. No, por supuesto y no había ningún devoto a la Virgen de Fátima en ese lugar. Entonces me parece que esto claramente es un milagro y que la Virgen de Fátima es muy poderosa para los que quieren tenerla como un talismán, Jaime. Sí, Eso haría muy bien a ti. Por eso es bueno rezar. Por eso es bueno rezar. Por la crisis económica y todas esas cosas.